Teacher, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Good evening, Buenas students. noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas noches, están? licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Uy, Los tarros, vacío de los pintados. Así que nuevamente cargaste los tarros y las pintadas. Y te hago huequitos a las manos. claro. ¿Cómo respira? Jocelyn con gacha. Con gacha. Lo que va a decir yo sin con H. Luis, you. Good evening, students. Welcome to the English class. How are you today? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, Bien, licenciado, bien. bien, gracias. A ver, esta semana para ustedes es ya el cuarto deber de la unidad número 2, ¿no? Entonces, esta semana para ustedes se habilita ya una prueba. Como ustedes vieron en los grupos, esa prueba está habilitada desde el día de mañana hasta el día sábado, ¿no? Tienen casi 27, 28, 29 y 30, 4 días para ustedes rendir la prueba. Pueden hacerlo de mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando ustedes quieran, porque la prueba está habilitada para cualquier hora. Respecto a la prueba, por favor, para la prueba ya saben tener a la mano sus deberes, tener a la mano sus trabajos. Eso les puede ayudar un poco a dar de mejor manera la prueba, o a la vez también tener sus apuntes, ¿no? Los apuntes que van haciendo en clases, que eso también les puede ayudar a hacer de mejor manera la prueba. Entonces, eso respecto a la prueba, ya están subidas todas las semanas. Este fin de semana les califico todos los deberes con la prueba y ahí estamos al día. ¿Hasta ahí alguna duda antes de empezar clases? ¿Hasta cuánto, Lisa, una pregunta? ¿Hasta qué día podemos enviar la prueba? Hasta el sábado. De ahí ya se cierra ya. Ya, gracias, Lisa. Listo. Ok. Today I am going to talk about the preposition of the place. Hoy vamos a hablar sobre las preposiciones de lugar, ¿ya? Today I am going to talk about the preposition of the place. Comenzamos. Dice, the preposition of the place are those that express the exact position of an element, person, object, animal, etc. ¿Qué me dice? Las preposiciones de lugar son las que expresan la posición exacta de un elemento. Mire, the preposition of the place are those that express the exact position of an element, person, object, animal, ¿no? Entonces, la preposición de lugar son expresiones o son estas las que expresan la posición exacta de un elemento. Por ejemplo, de personas y objetos o animales, ¿no? Por ejemplo, si un perro está sobre la cama, por ejemplo, usted va a decir the dog, por ejemplo, the dog is on the bed. Mire, la preposición del lugar es este on. Este on es la preposición del lugar. Entonces está indicando la posición exacta de un elemento. Entonces está indicando la posición exacta de, en este caso, del perro que está sobre la cama. Dice, the dog is on the bed. The dog is on the bed. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, Lisa. Ya, continúo. Por favor, también irás registrando en el chat, tendrán la bondad. Ok, the first preposition of the time. The first preposition of the time. La primera preposición de tiempo. Here we use this preposition in. In, mire, utilizo la preposición in. What is the meaning of the in? En o dentro de. Mire, ¿cuál es la preposición? La preposición que me dice. Este in significa en o dentro de. Sí, mire, entonces este in es en o dentro de. Por ejemplo, digo,
The clock is in the box. Mire, the clock is in the box. ¿Sí? ¿Qué estaré diciendo? ¿O qué dice abajo? En español. The clock is in the box. El reloj está en la caja. ¿Ya? Entonces, el reloj está dentro de la caja, ¿no? El reloj está dentro de la caja. Entonces, eso está diciéndonos. Mire, entonces, ese in significa dentro. ¿Dentro? Sí, dentro de algo. Cuando este in yo utilizo cuando las cosas están dentro de algo, de un bolsillo, de un cajón, dentro de una habitación, están dentro de un vehículo. Por ejemplo, yo quiero decir, digamos, acá está, las llaves están dentro de la cartera. Por ejemplo, ¿cómo digo? Las llaves están dentro de la cartera. The case is in the purse. Del bolso, de la cartera. Mire, the case is in the purse. Por ejemplo, quiero decir, el teléfono nosotros llevamos en el bolsillo, ¿no? Y digo, el teléfono está dentro del bolsillo. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? They. The cell phone. Yeah, the cell phone. It's in. In Mm, the pocket. Pocket quiere decir bolsillo, ¿ya? Pocket, ¿ya? Dice, the cell phone is in the pocket. Pocket quiere decir bolsillo. Mire, entonces digo, el teléfono está dentro del bolsillo, ¿no es cierto? Mire, de esa manera yo utilizo el in o la preposición de lugar in cuando me refiero a que las cosas están dentro de algo. Por ejemplo, dice, the apples in the box. Mire este de aquí. The apples in the box. Las manzanas están dentro de la caja, ¿no? O puedo decir, por ejemplo, puedo decir también esto. Digo, there are 25 apples in the box. Mire, y digo, hay 25 manzanas dentro de la caja. Mire, entonces digo, there are 25 apples in the box. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta sobre esta preposición? No, listen. No, listen. Ok, continue the next slide. No listen. La siguiente me dice, on. Mire, la siguiente preposición es on. On, ¿no? What is the meaning of the on? On quiere decir, un ratito le agrando un poquito, ¿ya? Porque está ahí está. Déjeme bajarle. Ya, aquí estamos. Vamos. Teníamos la preposición on. Sí, mire, tenemos la preposición on, ¿sí? Esta preposición on quiere decir sobre o encima de. Sí, mire, sobre o encima de. Por ejemplo, digo, the kid is on the wheel. Mire, the kid is on the wheel. ¿Sobre qué está el niño? ¿Sobre qué está sentado? La ballena. Ya, entonces digo, el niño está encima de la ballena. Ok. Por ejemplo, alguien debe tener el teléfono sobre su escritorio, ¿sí? O sobre su mesa en este momento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo digo? El teléfono está sobre la mesa. The cell phone Ok. The cell phone. is on the table. Table, ¿no? Mire, muy bien. Thank you, mister. Digo, the cell phone is on the table. Sí, mire, el teléfono está sobre la mesa, ¿no? Alguien está teniendo un cuaderno sobre el escritorio, pues dijo, the notebook, el libro de notas, is, o los libros, por ejemplo, los libros de nota are on the
desk, por ejemplo. Los libros de apuntes están sobre el escritorio. Mire, este on, ¿no es cierto? Mire, este on. Este on tiene una característica porque después vamos a ver un above, ¿sí? Este on se refiere cuando un objeto está sobre una superficie plana. ¿Sí? Cuando un objeto está sobre una superficie plana o está rozando la superficie, ahí yo utilizo on. Por ejemplo, ¿qué está este rato sobre mi mano? ¿Quién me dice en inglés? Cell phone. Ok, ya digo. The cell phone, ¿qué sería? Celular. Teléfono. Is on the hand. Hand es mano, ¿no? Por ejemplo, quedaría así la oración. Dice, the cell phone is on the hand. Está sobre la mano. Mire, el teléfono está sobre la mano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digo aquí, the flowers, el florero, ¿sí? ¿El florero sobre qué está? Sobre la mesa. Ya, entonces, ¿cómo diría? Por ejemplo, florero quiere decir flowers. Digo, the flowers. Pero ese es, no, base, flower, me parece que es base. The bases. The base. The base, que quiere decir el florero. Y entonces digo, the base is, ¿qué pongo? On the table. ¿Sí? Digo, el florero está sobre la mesa. Sí, está sobre la mesa. Por ejemplo, en este caso yo tengo unos audífonos sobre el escritorio. ¿Cómo digo? ¿Cómo diría? Audífonos es the headphone. The headphone quiere decir audífonos, ¿ya? ¿Cómo digo? El audífono, o los audífonos, perdón, que aquí sería de headphones, en este caso es are. Ya, ¿cómo digo? Los audífonos están sobre la mesa. Are on the tablet. Are. The headphone are. ¿Qué continúo? On On the tablet. the table. Muy bien, ya muy bien. Good job. The headphones are on the table. Los audífonos están sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía de aquí que no se está viendo muy clara, aquí yo veo una mascota, un perro, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, the dog is on the sur table. Mire, el perro está sobre la tabla de sur. Dice, the dog is on sur table, ¿no? El perro está sobre la taza, perdón, sobre la mesa de, o la tabla de sur, perdón, la tabla de sur. Listo, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No. No, Vamos, No, Lisa. estamos claritos con el in y el on. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Listen, disculpe, no le entendí muy bien de en qué parte utilizamos el link. Ya, el in utilizamos cuando las cosas están dentro de algo, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene en su cajón, por ejemplo, en una caja guarda un, yo qué sé, una tie, la corbata, por ejemplo. Ya, la corbata, digo. The tie, por ejemplo, digo, the tie, la corbata, is in the box. Está dentro de la caja. ¿Sí? Por ejemplo, a veces las corbatas vienen en unas cajitas, dice, the tie is in the box. ¿Sí? Mire, está dentro de algo, ¿no? Por ejemplo, usted dice, quiero decir, mi computadora está en la mochila. ¿Cómo sería? My computer is in the bag. Sí, ahí utilizo el in. ¿Sí? Cuando las cosas están dentro de algo. ¿Alguna duda? no, Sí. No, listen. Ya, compañero, vamos, continuemos. Vamos con el, estamos in, on. Ya, vamos con el under. Under quiere decir debajo de o bajo. Sí, mire, under quiere decir debajo de o bajo, ¿sí? Aquí hay algo característico en el under. En el under, cuando está un objeto debajo, por ejemplo, con este caso que está debajo de la mesa, mire,
el objeto no está topando, o sea, no está rozando la mesa, ¿sí? Miren, no está rozando la mesa, entonces ahí utilizo under, ¿sí? Under. Under, ¿qué quiere decir? Debajo o bajo. Por ejemplo, digo, the baby dummy is under the table. El chupón del bebé está bajo o debajo de la mesa. Mire, pero el objeto, como le digo, el objeto no tiene que estar rozando. Por ejemplo, ¿qué sabemos dejar nosotros debajo de la cama? ¿Qué ponemos debajo de la cama cuando llegamos de la calle? Los zapatos. Ah, ya, entonces digo, Zapatos. por ejemplo, sí, digo, the shoes, por ejemplo, mire, the shoes are under the bed. Mire, los zapatos están debajo o bajo la cama. Pero este under, como le digo, los zapatos no están rozando con la cama, ¿sí? Entonces están debajo de la cama. The other example here we use, for example, this example, the table and ball. Utilizo la tabla y la pelota. ¿Ya cómo sería aquí? Ya me dice, the ball is under the table. Mire, la pelota está debajo de la mesa, ¿sí? Vamos a continuar. Por ejemplo, como digo, los zapatos están bajo la mesa. They, No de da. that. Da. ¿Cómo The shoes shoes are under under they table. the bed or the table. Sorry, the table. Good job. ¿Ya? Dice, the shoes are under the table. Los zapatos están debajo de la mesa. Sí, the shoes are under the table. Sí, mire. Por ejemplo, a veces los perritos se saben acostar debajo de las mesas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digo, the dog is under the table, ¿sí? El perro está bajo la mesa. Sí, entonces dice, the dog is under the table. El perro está debajo de la mesa, ¿no? A veces los perritos se acuestan debajo de las mesas o a veces se ponen debajo de las sillas, ¿no? Y digo, o el gato, digo, the cat is under the chair, por ejemplo. El gato está debajo de la mesa, ¿sí? Entonces, mire, cuando el perro está acostado debajo de la mesa, no, o de la silla, perdón, o de la mesa, no topa, ¿sí? No topa, entonces como que hay un espacio entre el objeto y la superficie de la mesa o de la silla, ¿no? Entonces ahí yo utilizo under, ¿sí? Under. ¿Hasta ahí entendido? Continúo. Continuamos. Vamos con next to. Next to quiere decir al lado de. Sí, mire, este es next to. Quiere decir al lado de. Por ejemplo, me dice, en el ejemplo me dice, the cinema is next to the restaurant. Sí, the cinema is next to the restaurant. Mire, el cine, sí, mire, el cine al lado de qué está. Del restaurante. Del restaurante, ¿no? Entonces me dice, the cinema is next to the restaurant, ¿sí? The other example, here we use the other example. Por ejemplo, digo, the supermarket is next to the pharmacy. Mire, el supermercado está al lado de la farmacia, ¿sí? Mire, cómo diría, la ferretería está al lado de la escuela. A ver, le ayudo con ferretería, es hardware store. The hardware store, eso quiere decir ferretería, ¿ya? The hardware store está al lado de la escuela, ¿cómo digo? Is next. Ok, is next to. School. Ok, good job. School, muy bien. Dice, the hardware store is next to the school, ¿sí? Dice, la ferretería está al lado de la escuela, ¿sí? Está al lado de la escuela. Por ejemplo, a veces hay panaderías al lado de nuestra casa. Por ejemplo, digo, the bakery
Por ejemplo, digo, the bakery is next to my house. Por ejemplo, mire, la panadería está al lado de mi casa. Mire, the bakery is next to my house. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tienen al lado? ¿Algún lugar que sea referente a alguien? Que viva, por ejemplo, al lado de una estación de policía. ¿Qué tienen al lado alguien que un supermercado? El banco. Ya, el banco, por ejemplo. Ya, entonces digo, the Pichincha Bank, o el banco, pongamos, ya. The bank, por ejemplo. The bank is next to my house. ¿Sí? Mire, el banco está al lado de mi casa, dice. The bank is next to my house. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna duda con este next to? Next. No, listo. No, vamos, continuamos, ¿ya? No. Vamos a borrar. Continuamos. Ok, continue. In front of. Mire, in front of. Sí, in front of quiere decir delante de. In front of quiere decir delante de. Por ejemplo, aquí la niña está delante de las ovejas, ¿no? Y me dice el ejemplo así. Por ejemplo, me dice, the girl is in front of the sheep. La chica está delante de las ovejas, ¿sí? Mire, cuando alguien está delante de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, o adelante de un objeto. Por ejemplo, yo digo aquí, dice, la niña, por ejemplo, digo, the girl, la niña, the girl is next, sorry, in front of, is in front of, está, of the box, por ejemplo. Mire, la niña está enfrente de la caja, por ejemplo, ¿sí? La niña está enfrente de la caja. Por ejemplo, acá el niño está delante del balón y me dice, the boy is in front of the ball. Sí, el niño está enfrente del balón. Por ejemplo, si yo me pongo el cuaderno ahí, ¿qué está delante mío? O ¿qué está delante mío? El cuaderno. Ya, entonces, ¿cómo digo? The book o the notebook is in front of my. Sí, perdón, my. El cuaderno está enfrente de mí, por ejemplo. Mire, el cuaderno está enfrente de mí, ¿sí? Es cuando un objeto está delante de usted. Por ejemplo, dice, the red car is in front of my car. El carro rojo está enfrente de mi carro, por ejemplo. Mire, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Con este in front. No, listo. Continúo. Behind. Behind quiere decir detrás de. Sí, pronunciar en su casa, por favor. Behind, ¿no? Aquí como que le hace una pequeña J. Behind. Behind quiere decir detrás de. Sí, behind quiere decir detrás de. Por ejemplo, dice, the boy is behind the curtains. El chico está detrás de la cortina, ¿no? Ahora es lo contrario. Algo que está, o si nosotros estamos detrás. O sea, el objeto debe estar detrás. Por ejemplo, digo, ¿cómo digo? Mi padre está detrás del sofá. ¿Cómo sería? Mi padre. My father is Behind. behind. ¿Ya? Mi padre está detrás del sofá. Detrás del sofá. Mire, my father is behind the sofa. Sí, my father is behind the sofa. Mi padre está detrás del sofá. Por ejemplo, el de acá dice, el gato, sí, el gato está detrás de la caja. Mire, el gato está detrás de la caja. The cat is behind the box. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta ahí con este behind?
No, Liz. No, Continuamos, ¿no? ninguna, solo que no nos vamos a hacer bolas de tantas palabras. Between, vamos con between. Between quiere decir entre dos cosas. Mire, between, cuando un objeto, como el vehículo, está entre dos cosas. Between quiere decir entre dos cosas. Por ejemplo, dice, my car is between two trees. Mi carro está entre esos dos árboles, ¿sí? My car is between two trees. Mi coche o mi carro está entre esos dos árboles. Por ejemplo, aquí, ¿qué tengo entre las cajas? Manzana. Las manzanas, ¿no? Muy bien. Y digo, the apples is between the boxes. Sí, mire, la manzana, perdón, está entre las cajas, ¿sí? Por ejemplo, digo, mi abuela está entre mis hijas, por ejemplo, o mi madre, pongamos, ¿ya? Mi madre está entre mis hijas. ¿Cómo digo mi madre en inglés? My mother mother. Muy bien. My mother está with between, ¿ya? Mi madre está entre my daughters, por ejemplo. Entre mis hijas, por ejemplo, ¿ya? Mi madre está entre mis hijas, por ejemplo, ¿sí? My mother is between my daughters, ¿sí? Mi madre está entre mis hijas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un esfero azul, un esfero negro y un esfero rojo, y digo, esfero azul, ¿cómo se dice? Azul, negro y rojo, digo, the black pen is between those red pencil and blue pen. ¿Sí? El esfero negro, escribamos, el esfero negro está, por ejemplo, digo, the black pen is between, está entre the red pen and blue pen. Mire, digo, el esfero negro está entre el esfero rojo y esfero azul. Sí, mire, entonces si tuviera de esa manera, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, listen. No hay dudas, continuemos, ¿ya? La siguiente dice around, sí, around. Around quiere decir alrededor de. Sí, mire, around quiere decir alrededor de. Entonces dice, these cats are around the rubbish bin. Los gatos están alrededor del cubo de basura. Mire, these cats are around the rubbish bin. Los gatos están alrededor del cubo de la basura. Mire, entonces quiere decir around. Por ejemplo, yo quiero decir, los niños juegan alrededor del árbol. ¿Sí? Por ejemplo, digo, the children play around the tree. Mire, los niños juegan alrededor del árbol. Mire, entonces los niños juegan alrededor del árbol. Ahora digo, por ejemplo, digo, quiero decir, el niño corre alrededor del, del árbol. ¿Cómo digo? El niño corre alrededor del árbol. Ahí está, por ejemplo, ese. The boy run around of the tree. El niño corre alrededor del árbol, ¿no? Entonces ahí estoy trabajando con around. ¿Sí? Entonces algo que está, por ejemplo, alguien dice, yo estoy corriendo alrededor del estadio, por ejemplo, dice, I run around the stadium, por ejemplo, mire, estoy corriendo alrededor del estadio o corro alrededor del estadio, ¿sí? Mire, algo que usted esté haciendo en una actividad que está haciendo alrededor de algo, ¿no? Entonces, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta sobre around?
Vamos con el siguiente. Mire, above. Sí, mire, above. Above quiere decir encima o por encima de. Mire, este above es casi igualito al on. ¿Se acuerda que el on también decía encima o sobre, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es la diferencia vuelta con este above? Este above no roza la superficie, ¿sí? No, o algo está en el aire, ¿sí? Algo está en el aire. Recordarán que con el on las cosas topaban la superficie, no como el teléfono está topando mi mano. Pero, por ejemplo, un pájaro que está volando por encima de nosotros, él está encima, pero nosotros vamos a utilizar above, ¿sí? Por ejemplo, un avión que esté pasando por el cielo, nosotros vamos a decir, the airplane o the plane is above my. El avión está sobre mí, pero encima de mí, pero no me está topando. O sea, el above no es cuando los objetos no están topando al otro objeto, ¿no? Por ejemplo, dice, the balloon is above the table. Mire, dice, the balloon is above the table. El globo está sobre la mesa. Sí, mire, el globo ya está flotando, entonces el globo no está topando la mesa. Si digo, the balloon is above the table. Pero, por ejemplo, si yo pongo el globo encima de la mesa y está topando el globo sobre la mesa, ¿qué será? ¿Above o on? On. On, muy bien. Above. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí digo, the balloon is on the table. Esos a veces inflamos los globos y ponemos sobre la mesa. Entonces ahí puedo decir, the balloon is on the table. El globo está sobre la mesa. Pero si son esos globos de helio que están sobre nosotros, ahí digo, the balloon is above the table. The other example, here, for example, digo, el pájaro está sobre los árboles. Digo, the bird, por ejemplo, fly, vuela, above the tree. Mire, el pájaro vuela sobre los árboles. El pájaro vuela sobre los árboles, ¿no? Por ejemplo, digo, en el que estamos viendo más acácito, donde está el avión sobre el puente, ¿sí? O sobre la ciudad. Como digo, el avión vuela encima de la ciudad. The plane flies above, ¿sí? The plane flies above the city, por ejemplo, ¿sí? El avión vuela encima de la ciudad, ¿sí? Encima de la ciudad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué no utilizamos is ahí? Ah, aquí estoy utilizando otros verbos, sí, pero puedo decir, es que no puedo decir, ¿cómo le digo? Ella está en el cielo, no puedo decir, o sea, es más, aquí es otros verbos, sí, estábamos utilizando otros verbos. Claro que utiliza, por ejemplo, el globo está sobre la mesa, o puedo decir, por ejemplo, el pájaro está sobre los árboles. Sí pudiera utilizar entonces de esta manera, por ejemplo. Pero ya me voy relacionando con otros verbos también. Por ejemplo, digo, the bird is above the tree, ¿sí? El pájaro está sobre los árboles, por ejemplo, ¿sí? O el avión está sobre el puente, por ejemplo, acá. Entonces, por ejemplo, digo, the plane is above the bridge. Sobre el puente. Por ejemplo, el avión está sobre el puente. ¿Sí? Entonces, pero bueno, estos son otros verbos también, ¿no? Flies, es volar y son otros verbos. Ya más adelante iremos relacionándonos con otros verbos. Hemos trabajado por lo general con el am, is, are, que todavía estamos empezando, ¿ya? The plane is above the bridge o the bird is above the tree. Por ejemplo, puedo decir... the helicopter is above the bill. El helicóptero está sobre el edificio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera trabajo el above. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, Liz. Continuamos. Across quiere decir cruzar o al otro lado de. Across quiere decir al otro lado de. Por ejemplo, dice, the bank is across the street from the salon. Dice, el banco está al otro lado de la calle. Sí, está al otro lado de la calle. Por ejemplo, digo, the school, o por ejemplo, digo, my house is across of the park. Por ejemplo, digo, mi casa, por ejemplo, pongamos aquí, my house, digo, my house
My house is across. Sorry. Mi casa está al otro lado de la calle, pongamos, la street, por ejemplo. Ya, mire. My house is across the street. Mi casa está al otro lado de la calle. Sí, por ejemplo, en el de acá abajo, ¿cómo diría? La escuela está al otro lado del parque. ¿Cómo digo? La escuela. The school is across the park. Mire, la escuela está al otro lado del parque, ¿no? Ahí trabajo con school is across the park. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Se nos va terminando el tiempo. Listo, hasta ahí Listo, hasta ahí quedemos, ¿ya? Vamos con la ficha pedagógica. Déjenme abrir su ficha pedagógica. La número 8. Que ya está subida también ya está subida juntamente con la prueba, ya está subida, hoy mismo ya está subida a la plataforma. Lo único que yo tengo que hacer es hoy día es subirles la clase grabada. A ver, mire, aquí está la ficha pedagógica. Dice, elige la preposición correcta. Por ejemplo, la manzana está debajo de la carpa. ¿Cuál escojo? Under, behind o next to. ¿Cuál escojo aquí? Under, behind o next to. Behavior. La segunda. Behind, no, porque behind quiere decir detrás de. Under. Next to quiere decir al lado de. Under, ¿no? Entonces aquí escojo under, ¿no? Y así usted va a ir viendo las imágenes. La niña está, ¿qué? Detrás o enfrente del carro. El niño está enfrente o detrás de la caja. Y así va a escoger usted las opciones para hacer su deber. Solo tiene que encerrar la opción correcta, la mejor opción que esté correcta a lo que hemos practicado el día de hoy. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda respecto al deber? No, Liz. Listo, eso también está en el deber, ¿no? Entonces, un gusto, que pasen bien. Hasta luego. Vaya, Ya. Lisa.